Bienvenidos a Semillero de Palabras, sección de Maíz Rojo, donde narramos pequeños fragmentos de diferentes libros con la finalidad de acercar a la lectura a nuestros escuchas. En esta ocasión, el fragmento es del libro Los cárteles no existen, del escritor, periodista y académico mexicano Osvaldo Zavala, que durante varios años se ha encargado de estudiar temas relacionados con el crimen organizado, los cárteles y la cultura en nuestro país. El fragmento que narraremos a continuación forma parte de la introducción y tiene por nombre La invención de un enemigo formidable. El 19 de febrero de 2012, el todavía presidente Felipe Calderón ofreció el último discurso de su gobierno con motivo del Día del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. En el programa de eventos ocurrió algo extraordinario que el sociólogo Luis Astorga, experto en temas de narcotráfico y seguridad, rescató de la cobertura periodística de ese día. Es el momento en el que un grupo de soldados simuló la revisión de un automóvil para ilustrar al presidente los procedimientos para detectar droga, anota Astorga. En un vehículo donde se ocultaba la misma, presuntamente marihuana, el militar que interpretaba el papel de traficante estaba vestido según la imagen arquetípica que se tiene de ellos, incluso en el Museo de la Sedena dedicado al tema del tráfico de drogas, es decir, con botas, sombrero y escuchando corridos de traficantes. Escena que arrancó risas a Calderón, su esposa Margarita Zavala y los secretarios de Defensa Nacional y Marina, general Guillermo Galván y almirante Francisco Sáenz, de acuerdo con la nota periodística que dio cuenta del acto. Los militares protagonizaron un performance de sus actividades contra el tráfico de drogas personificando la figura del traficante que el sistema político mexicano ha construido con fines específicos, un hombre vestido de vaquero escuchando narcocorridos. Esa imagen, como recuerda Astorga, ha sido incorporada al Museo del Enervante de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Ahí se encuentra un maniquí vestido igual que este mismo narco que improvisaron los militares. Un ranchero ostentando vulgarmente la repentina riqueza que le genera el tráfico de drogas y que él inevitablemente incorpora a su imagen personal con el camisa Versace, botas de piel cocodrilo y ese infaltable sombrero sin el cual no sería reconocible. A esa imagen, el museo suma objetos que confirman el perfil del mítico narco mexicano. Armas con chapa de oro, diamantes incrustados, todo con las iniciales grabadas del capo en turno. El performance de los militares nos permite un raro avistamiento a la manera en que el sistema político mexicano ha creado un enemigo formidable de estos tiempos de permanente crisis de seguridad nacional. El narco, imaginado por los militares, es, en teoría, todo lo opuesto del soldado: indisciplinado, vulgar, ignorante, violento. En las antípodas del ejército, sin embargo, el narco requiere, si bien no de un uniforme, sí de una uniformidad que lo distinga de los soldados que en nombre del gobierno lo ajusticiarán. Astorga observa que la indumentaria arquetípica del narco modelo coincide con la de muchos de los habitantes de las regiones rurales de México. ¿Cómo logran identificar los militares a los delincuentes entre los rancheros del país? Durante la supuesta guerra contra el narco ordenada por el presidente Calderón, fueron asesinados, según datos oficiales, alrededor de 121.683 personas. Pero si el narcotraficante puesto en escena por los militares provocó la risa del presidente, de su esposa y de los secretarios de Defensa y de Marina, esto se debió a la caricaturización del fenómeno, cercana a la manera en que se imagina a los traficantes en películas o series de televisión. En la realidad, la apariencia promedio de victimarios y víctimas de la supuesta guerra es radicalmente distinta. Como demostró un estudio realizado en noviembre de 2012 por el Centro de Análisis de Políticas Públicas, el perfil recurrente entre las víctimas de homicidios dolosos durante el sexenio de Calderón era el de hombres de entre 25 y 29 años de edad, solteros, pobres y con escasa o ninguna escolaridad, que lejos de las rancherías y su ropa vaquera, residían en urbes como Ciudad Juárez, Monterrey o Tijuana. El perfil de los victimarios durante las supuestas confrontaciones entre cárteles tampoco coincidía con el narco representado por los militares.
No era el traficante ranchero que mataba a su enemigo con botas y sombrero tejano mientras escucha corridos de los Tigres del Norte como soundtrack de una película de bajo presupuesto de los hermanos Almada. Reaparecía, en cambio, el mismo hombre pobre y sin educación que malvivía en las ciudades del norte del país con una única diferencia sustancial: era con frecuencia 5 años más joven que su víctima. Ante Calderón, los militares montaron una suerte de representación teatral actuando simultáneamente el papel del héroe y del violento enemigo del Estado y la sociedad civil. Ellos tuvieron que actuarlo porque el héroe y el enemigo, en realidad, no existen en los términos escenificados. ¿De dónde proviene entonces ese arquetipo tan recurrente en la imaginación colectiva sobre el narco? Es necesario retroceder el tiempo para articular una primera respuesta. En 1989, justo al final de la Guerra Fría, la politóloga Waltraud Morales escribió un artículo fundamental para comprender el nuevo orden mundial posterior a la caída del muro de Berlín, The War on Drugs, a New U.S. National Security Doctrine. Durante medio siglo, el anticomunismo ocupó el centro de la política de seguridad nacional de Estados Unidos. La Ley de Seguridad Nacional, National Security Act, promulgada en 1947, fue el mecanismo por medio del cual el Congreso estadounidense dio el sustento legal a la estrategia global que polarizó el planeta después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría, desde luego, involucró directamente al Estado mexicano. Durante el mismo año de 1947 se crearon dos instituciones claves de la nueva era securitaria. En Estados Unidos, la Central Intelligence Agency, o CIA, y en México, la Dirección Federal de Seguridad, DFS. A lo largo de las siguientes 3 décadas, ambas agencias entrelazaron esfuerzos para contener la supuesta amenaza comunista en el hemisferio. Su colaboración se profundizó con la llamada Operación Cóndor, por medio de la cual el gobierno de Estados Unidos desplegó una agresiva política intervencionista en el continente a mediados de la década de 1970. La versión mexicana de la Operación Cóndor, sin embargo, fue la única que se enfocó en el tráfico de drogas y no en el combate al comunismo. Los miles de soldados y agentes de la Policía Federal que destruyeron los sembradíos de droga entre 1975 y 1978 produjeron también el desplazamiento de masa de campesinos y de los productores y traficantes de droga. Al cerrar la década, el narco mexicano no solo seguía existiendo, sino que había trasladado su central de operaciones a la ciudad de Guadalajara y ahora dominaba en el terreno internacional, cobrando a las organizaciones colombianas hasta un 50% de las ganancias del tráfico de cocaína que pasaba por el territorio nacional. Las figuras de los traficantes más temidos de esa época, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, y Rafael Caro Quintero, fueron magnificadas hasta el grado de adquirir una condición mítica. Félix Gallardo, por ejemplo, había sido agente de la Policía Judicial de Sinaloa y llevaba hasta mediados de los 80 una vida pública muy visible en compañía de figuras reconocidas de clase política. Siguiendo la inercia estadounidense, los medios de comunicación pronto se acostumbraron a llamar cárteles a las organizaciones que encabezaban estos personajes. Pero la palabra cártel, como prácticamente todo el vocabulario asociado al narco, tiene un origen oficial. Luis Astorga subraya la contradicción de referirse a los grupos de traficantes como cárteles, a pesar de que, según la inteligencia oficial, lejos de colaborar horizontalmente para potenciar sus ganancias, los cárteles actúan como rivales en pugna dispuestos a eliminarse unos a otros. En su libro El siglo de las drogas, 1996, Astorga registra otro episodio revelador de la historia política del narco. Es una entrevista que la revista Time le hizo en 1994 a Gilberto Rodríguez Orejuela, el traficante colombiano que supuestamente lideraba, junto a su hermano Miguel, el cártel de Cali. El traficante declara: el cártel de Cali simplemente no existe, es una invención de la DEA, hay muchos grupos, no solo un cártel. La policía lo sabe, también la DEA, pero prefieren inventar un enemigo monolítico. El periodista británico Joan Grillo obtuvo una declaración similar al entrevistar en Colombia al narcoabogado Gustavo Salazar, el representante legal del supuesto cártel de Medellín. El abogado repite esencialmente lo dicho por Rodríguez Orejuela: los cárteles no existen, lo que hay es una colección de traficantes de droga. Algunas veces ellos trabajan juntos, otras no.
Los fiscales estadounidenses los llaman cárteles para hacer más fáciles sus casos. Todo es parte del juego. El título del presente libro proviene en parte de esas declaraciones, pero sobre todo de una reflexión crítica en torno al lenguaje oficial que insiste en hablar míticamente del crimen organizado. Los cárteles no existen es la temprana lección aprendida por los propios traficantes. Existe el mercado de las drogas ilegales y quienes están dispuestos a trabajar en él, pero no la división que según las autoridades mexicanas y estadounidenses separa a esos grupos de la sociedad civil y de las estructuras de gobierno. Existe también la violencia atribuida a los supuestos cárteles. Pero como discutiré a lo largo de estas páginas, esa violencia obedece más a las estrategias disciplinarias de las propias estructuras del Estado que a la acción criminal de los supuestos narcos. Antes que académico y ensayista, fui reportero. Mi agenda de investigación es el producto de un largo trayecto intelectual que comenzó en la década de los 90 en la redacción de El Diario de Juárez, uno de los principales periódicos del norte de México. Allí tuve la suerte de completar mi educación profesional bajo el mentorazgo del reportero de investigación Ignacio Alvarado y el fotoperiodista Julián Cardona. Durante décadas, mucho antes de que yo pudiera siquiera intuir el contenido de este libro, ellos habían iniciado un fuerte descentramiento simbólico de las coberturas periodísticas sobre el narco. Para ambos, los cárteles son un dispositivo simbólico cuya función principal consiste en ocultar las verdaderas redes del poder oficial que determinaban los flujos del tráfico de drogas. Su trabajo fue y sigue siendo revolucionario y ha comenzado a tener ya una repercusión clara en una nueva generación de periodistas y académicos mexicanos y extranjeros que ha seguido con cuidado sus aportaciones. El notable trabajo de Alvarado y Cardona ha sido imprescindible a lo largo de mi carrera como periodista y académico. Gracias a su capacidad crítica he podido desarrollar las ideas centrales de este libro que he ido corroborando en los últimos 5 años de investigación sobre el tema con otras fuentes que por separado han llegado a conclusiones similares. Otra de las fuentes fundamentales de mi investigación ha sido, como ya he mencionado, el trabajo crucial del sociólogo mexicano Luis Astorga. En su temprano libro Mitología del narcotraficante en México, de 1995, Astorga fue quien observó primero la construcción simbólica de lo que creemos que sabemos sobre el tráfico de drogas. Según él, la figura del traficante es un mito basado en una matriz de lenguaje por medio de la cual el Estado determina las reglas de enunciación de eso que pronto nos acostumbramos a llamar narco. Esa matriz no explica a la ciudadanía las actividades reales de los traficantes, sino que codifica simbólicamente los límites epistemológicos en los que, involuntariamente, habríamos de representar a los traficantes y el tráfico de drogas, explica Astorga. La distancia entre los traficantes reales y su mundo y la producción simbólica que habla de ellos es tan grande que no parece haber otra forma, actual y factible, de referirse al tema sino de manera mitológica, cuyas antípodas estarían representadas por la codificación jurídica y los corridos de traficantes. La importancia de la conclusión de Astorga no puede exagerarse. Del fenómeno del tráfico de drogas sabemos poco o nada, pues a su espacio social y a la esfera pública los separa una densa estructura de significado que ha sido concebida con fines políticos de ocultamiento y no de entendimiento. Pero sí, por el contrario, nuestra impresión es que conocemos demasiado bien la vida y muerte de los narcos, sus relaciones de familia, su ambición descontrolada y su violencia psicópata, es porque durante décadas hemos sido habituados a ese sistema de representación oficial que contradictoriamente dice conocer los organigramas íntimos de los cárteles, pero se declara incompetente para detenerlos. Ahora bien, es preciso subrayar que desde su inicio esta matriz discursiva del narco tuvo su origen en la compleja relación binacional entre México y Estados Unidos. Como recuerda Baltraut Morales, cuando la política antidrogas estadounidense desplazó al comunismo como la nueva doctrina de seguridad nacional, el público de ese país ya estaba preparado para confirmar la irrupción de los cárteles de la droga. Una encuesta conducida en 1988 por la cadena televisiva CBS mostró que los estadounidenses creían que el tráfico y consumo de drogas prohibidas suponía una amenaza mayor para la seguridad nacional que el terrorismo o el tráfico de armas.
Este cambio de percepción en el público estadounidense no fue resultado de un correcto entendimiento de la cuestión del narcotráfico. Por el contrario, la creencia en los cárteles de la droga como la nueva amenaza de seguridad nacional fue efecto directo de la implantación de una política de Estado basada en parte en la concepción de un enemigo permanente que permite justificar acciones que de otro modo resultarían ilegales e incluso inmorales. Para dar forma legal a este giro securitario, el presidente Ronald Reagan firmó en 1986 la National Security Decision Direct 221, que desde entonces designó a las drogas ilegales como la nueva amenaza a la seguridad nacional estadounidense. La guerra contra las drogas, que había comenzado en la década de 1970 durante la presidencia de Richard Nixon como una estrategia doméstica para combatir la disidencia de izquierda, ahora tomaría el lugar del comunismo para legitimar la política intervencionista de Estados Unidos. Todavía resulta asombrosa la predicción de la politóloga Waltraud Morales en su artículo de 1989, tan pertinente y urgente en el contexto contemporáneo como en el de entonces. El malvado imperio de las drogas tiene el potencial de evocar ese miedo del enemigo tan básico y tan poderoso en la doctrina del anticomunismo. El peligro, por tanto, es que una generación más de política exterior en Estados Unidos estará enraizada en el odio de un enemigo mítico, en conspiración y no en democracia, y en doctrinas ideológicas de seguridad nacional. La política antidrogas, como la nueva doctrina de seguridad social a finales de los 80, produjo uno de los escándalos políticos más significativos de la historia moderna de Estados Unidos. Aunque algunos periodistas se habían acercado al tema, la revelación fue realizada con toda su fuerza, ante la conmoción nacional e internacional, por el periodista de investigación Gary Beff, en una serie de 3 reportajes publicados en el periódico San Jose Mercury News, entre el 18 y el 20 de agosto de 1996. Beff demostró vínculos directos entre la llamada epidemia de la cocaína crack en los barrios negros de la zona South Central de la ciudad de Los Ángeles y la estrategia de contrainsurgencia respaldada por la CIA en Nicaragua para derrocar al gobierno sandinista. Según el reportaje de Beff, la CIA permitió que operadores de la Fuerza Democrática Nicaragüense, FDN, los llamados Contras, financiaran su guerrilla con las ganancias obtenidas por la venta de cocaína crack en California. Mientras que la guerra de la FDN es apenas recordada hoy, la América Negra todavía está confrontando sus venenosos efectos colaterales. Los barrios urbanos están luchando con legiones de indigentes adictos al crack. Miles de jóvenes negros están purgando largas sentencias en prisión por vender cocaína, una droga virtualmente inaccesible en los barrios negros antes de que los miembros del ejército de la CIA comenzaran a traerla a South Central en los 80 a precios de rebaja. Los reportajes de Beff dañaron profundamente la credibilidad de las operaciones de contrainsurgencia de la CIA en Centroamérica. En respuesta, el gobierno de Reagan desató una brutal campaña de desprestigio en contra del periodista, campaña que fue respaldada por los principales medios de comunicación del país, entre ellos The New York Times, The Washington Post y Los Angeles Times, que prefirieron privilegiar a las fuentes oficiales que cuestionaban a Beff antes que dar crédito al arriesgado trabajo de un colega. Con mezquindad, los periódicos nacionales se rehusaron a investigar simplemente porque el trabajo de Beff se había realizado para otro medio. La campaña de ataques acabó con la carrera periodística de Beff, cuando incluso su propio periódico se retractó de sus reportajes. Finalmente, terminó con su vida cuando Beff, desempleado, marginado y traicionado por el periodismo de su país, se suicidó en 2004. Muchas gracias por escuchar el fragmento de este semillero de palabras. Nos vemos en la próxima emisión.